¿Cuál es el elemento más importante que tenemos que encontrar en la parábola? Háblame. ¿Vértice? El vértice. El vértice es el elemento más importante en la parábola. ¿De acuerdo? O en la función cuadrática en general. Ahora, el coeficiente cuadrático nos va a ayudar a determinar la abertura, la forma de la parábola, ¿cierto? Me refiero a ver si abre, la abertura es hacia arriba, si abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Si ese Sí, profesor. coeficiente cuadrático es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Profe, ¿y eso tendrá importancia? Claro que sí. Eso va a influenciar en si tiene máximo o mínimo, pero también va a influenciar en el rango. Cuando determinemos el rango, esa va a influenciar mucho. ¿Estamos, mis chicos? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. De esta ecuación, nosotros podemos llegar a esta otra ecuación equivalente, de la cual es más rápido sacar el vértice, ¿no? ¿Cómo se saca el vértice de esta ecuación? Bien fácil. Acá está el h en la expresión cuadrática. Pero cuidado que este h tienes que cambiarle el signo que tiene acá. Y el k se toma tal y conforme está. Igualito se toma. ¿Ya? Ya, profesor. Pero si no lo tienes en esta forma y lo tienes en esta de acá, ahí vamos a ver más adelante que hay una formulita. ¿Lo has visto cuál es o no? Muy bien. Para determinar el vértice, mira acá por ejemplo, profe, ¿cómo llegó de esta ecuación que usted nos ha mostrado, la general, ¿no? ¿Cómo llegó a la otra ecuación? Usando álgebra. Aquí vamos a usar bastante el álgebra, chicos, ¿ya? Usando el álgebra. Usando el famoso método de completar cuadrados. Así se llega a obtener esa ecuación equivalente. Por el método de completar cuadrados. Y eso les han enseñado a ustedes en álgebra, como un caso de factorización, si no me equivoco, el método de completar cuadrados. Cuando quieras hallar los puntos donde intersecta el eje X, porque el eje Y está fácil, el eje Y es el término independiente, el de acá. ¿Dónde corta la parábola el eje Y? En el término independiente. Pero en esta forma de ecuación, cuidado, vayas a decir, profe, entonces ese -1, no, ¿ah? De acá sale el vértice, en la chica, del término independiente de la ecuación cuadrática que está en esta forma, ax cuadrado más bx más c. Este c, este término independiente, es el punto donde la parábola corta el eje vertical. Y si quieres saber dónde corta el eje horizontal, entonces el y tienes que hacerlo 0. Cuando uno quiere hallar en forma general, anda aprendiendo esto ya, cuando quieres hallar la intersección con el eje X de cualquier gráfica, no solamente la parábola. Esta es una parte matemática que se aplica para todo tipo de funciones o todo tipo de gráficas. Si tú quieres hallar la intersección de una gráfica de una relación o función con el eje X, la otra variable, la variable Y, la tienes que hacer 0. Hacemos la variable Y 0 y obtenemos. Y si quiero hallar la intersección con el eje Y, la otra, siempre acuérdate de la otra. En eso tienen experiencia muchos jóvenes. Acuérdate de la otra. La otra variable la haces 0. ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, profe.
Quiero hallar intersección con el eje X, a la otra, a la Y la hago 0. Quiero hallar la intersección con el eje Y, a la otra, a la X lo hago 0. A la otra la vuelve 0. ¿Estamos, chicos? ¿Chicas? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Acuérdate. Cuando venga tu fulano, a la otra, a la 0, si quieres estar conmigo, ¿sí o no? Listo. Muy bien, chicos. Pero le decía que hay una formulita también. Acá está, ¿ve? Que sale de esta ecuación, ¿ah? Es aplicable a esa ecuación. Es aplicable a esa ecuación. No te olvides. Y acá hay una palabrita muy interesante, ¿no? Yo te decía en un lenguaje pues más práctico, ¿no? Abre hacia arriba, abre hacia abajo. Pero cuando agarras los libros de matemática no habla de abre hacia arriba o abre hacia abajo. Habla de la palabra cóncava, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Es, digamos, muy similar a las expresiones comunes que te he dicho yo, ¿no? Tu parábola abre hacia arriba, cóncava hacia arriba. Tu parábola abre hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Le agregan la palabra cóncava. ¿Estamos, mis chicos? Sí, profesor. Ya, listo. La parábola que abre hacia arriba, cóncava hacia arriba, tiene mínimo. Tiene mínimo. Y la que abre hacia abajo tiene máximo. Una misma parábola no puede tener máximo y mínimo al mismo tiempo. Solamente puede tener uno de los dos. O tiene máximo o tiene mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso depende de la concavidad. Si abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba, tiene mínimo y se encuentra en el vértice. Y el mínimo, por favor, entiendan bien. Y el mínimo es el valor de K. El valor de K es el valor mínimo de la función. ¿Estamos de acuerdo? El valor mínimo lo localizamos en el vértice, correcto. Pero ¿quién es ese valor mínimo? Es el K, el valor de la ordenada. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Y lo mismo pasa acá. La parábola que es cóncava hacia abajo o abre hacia abajo tiene máximo. ¿Y dónde está localizado el máximo? En el vértice. ¿Pero quién es ese máximo? Es el K. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos estos problemas de aplicación, como este ejemplo que está acá. Porque a veces quieren que tú respondas el mínimo o el máximo. Si te piden el mínimo o el máximo, tienes que responder el K. Pero a veces no te piden el mínimo o el máximo. Te piden el valor de la otra variable que permite llegar a ese máximo o a ese mínimo. Por ejemplo, este vértice, ¿qué implica? Que cuando el tiempo sea de 5 segundos, alcanzará su altura máxima, que es 125 metros. Si es que está en metros la altura. ¿No dicen qué unidad está ahí? Sí, en metros. Entonces, cuando hayan transcurrido 5 segundos, esta piedra alcanzará su altura máxima. ¿Y cuánto es esa altura máxima? Esa altura máxima es de 125. Entonces, si a mí me piden cuál es la altura máxima, la respuesta que debo dar es 125. Pero si a mí me preguntan cuál es el tiempo para que alcance su altura máxima, es 5, es el H. Entonces yo tengo que diferenciar en estos problemas de aplicación si quieren que responda el H o si quieren que responda el K. ¿Me dejo entender, mis chicocos? Sí, profesor. Muy bien. Para hallar el H existe esta formulita, menos B sobre 2A, que luego te voy a enseñar si te olvidas la fórmula, a obtenerla a través de un método llamado la derivada. Te voy a enseñar eso también. Entonces, H es menos B sobre 2A. Habla de estos coeficientes, ¿ah? A, B y C, así como están, de estos coeficientes. Menos es por la fórmula. El B hay que copiarlo con su signo, perdón. Y el A tienes que copiarlo con sus signos.
El A, el B y el C se copian con sus signos. Este menos que está acá es de la fórmula. Para hallar H es igual a menos B sobre 2A. Profe, y para hallar el K, reemplazas en la función el F de H. ¿Dónde, profe? En la función, en esta fórmula. Ahí reemplazas el F de H. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Okay. Si nosotros no restringimos a la parábola, ya vamos a entender ese término que estoy utilizando, restringir, profe, claro, recorto su dominio. Si yo no restrinjo a la parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, el dominio de ellas es los reales. Ambas parábolas tienen dominio los reales, si es que no lo restringimos, si es que no le decimos, no, quiero desde aquí hasta acá nomás. ¿Estamos de acuerdo? Ambas parábolas tienen como dominio los reales. Y mira dónde entra a tallar el vértice nuevamente. Principalmente el K, ¿dónde entra a tallar? En el rango, hijo. En el rango. El rango de esta función empieza en el K, porque este es el valor más bajo. Empieza en el K y se va hacia el más infinito, hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. En cambio aquí, ¿cómo se da el rango? Viene desde abajo la parábola, viene desde el menos infinito y termina en el K. Por eso es importante el K, mira, ve, para que yo también pueda escribir correctamente el rango. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces vamos a la parte práctica. En los primeros ejercicios que vamos a ver, de ahí hablamos de la otra parte teórica. Lo primero que vamos a ver es a determinar el vértice, el dominio, el rango, el máximo, el mínimo, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Estamos, mis chicocos? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Me piden el vértice. Voy a hacerlo de las dos maneras. Tú no vas a postular mañana, ni pasado, ni el otro mes. Todavía tienes un año por delante. Así que avancemos con tranquilidad. Aprende, que es lo más importante. ¿Ya? Primera forma. Acuérdate, si vas a usar la fórmula, tienes que recordar los coeficientes. Esto sería tu A, esto sería tu B. ¿Cómo llamamos el H? Acuérdate. Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. ¿Cómo sería? Menos 8 sobre 2 por 4. ¿Cuánto sale? Menos 1. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora entiende cuando yo te dije, ¿cómo hallamos el K? El F de H. ¿Qué significa? El F de menos 1. Profe, ¿qué significa eso? Ándate a la fórmula y las X las reemplazas por este menos 1. Las X, porque el H es el valor de la X en el vértice. Ese es el H. El valor que toma la X en el vértice de la parábola. Muy bien. ¿Cuánto vale nuestro K? Menos 15. Menos 15.
Entonces, ¿quién sería nuestro vértice? -1, Menos 1, menos 15. Exactamente. -1, -15. Pregunto, ¿abre hacia arriba o abre hacia abajo? ¿Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Pongo hacia abajo. Hacia abajo. Mírela, mírela. Es mayor a 0. Es positiva. Cada vez que veas el A positivo, piensa arriba, arriba, cóncava hacia arriba, abre hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. El A Sí, profe. positivo abre hacia arriba, cóncava hacia arriba. No te olvides. Muy bien. La segunda forma, haciéndote recordar el álgebra, que a veces tiene ventaja también esto, ¿ah? Tiene a veces su ventaja. Y luego más adelante en otro ejercicio te voy a enseñar a derivar. A ver, para completar cuadrados, ¿qué exige la técnica? A ver, ustedes que han llevado álgebra, engáñame. El x cuadrado debe quedar con coeficiente 1. De preferencia. Salvo que el coeficiente que lo acompaña sea un cuadrado perfecto, como en este caso, que podría trabajarse. Pero si no, te recomiendan que se quede con 1 de coeficiente. Muy bien. Ya lo hice. Y cuando el coeficiente cuadrático es 1, el coeficiente lineal solo se le saca la mitad. Y ese es el número que se agrega, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la mitad de 2? Esfuerza tus neuronas. 1. Ese número que has agregado, en realidad se está multiplicando por 4. O sea que aquí has añadido un 4 en realidad. 1 al cuadrado por 4, aquí se ha agregado un 4. Para que no cambie mi expresión original, tienes que quitarle ese 4 por 1 al cuadrado o ese 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, Sí, profe. ¿Cómo queda? X más 1 al cuadrado menos 15. ¿Qué te dije yo? De acá sale el H y acá está el K. Pero el H tienes que cambiarle el signo. Y al K no le cambias nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces hay dos formas de sacar ahí, mira el vértice. Ambas son correctas, ambas te llevan a la misma respuesta, si es que lo haces bien, lógicamente. Si es que lo trabajas bien. A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo encuentro los puntos de intersección con el eje X? Allí lo vuelve a 0. ¿Haciendo quién cero? Allí. Al Y. Allí. Pero recuerda que en funciones hemos cambiado la notación, ¿no? En el tema de relaciones que te están enseñando, ya te enseñaron, no sé, creo que ya te enseñaron. Siempre hablamos de X, Y. Pero cuando pasamos al tema de funciones, como hablamos de una variable independiente y una variable dependiente, aquí decimos que esta función depende de X, ¿no? Por eso es función de X. O sea, hay una dependencia. El F depende del X. Entonces el Y cambia por estas notaciones, ¿no? F de X, G de X, H de X, la función costo, la función ingreso, etcétera, ¿no? Cualquier nombre que le quieras poner. Pero esta parte de acá es la Y prácticamente, es la que va en el eje vertical. ¿Ya?
es la que va en el eje vertical. Entonces, la volvemos cero. Señores, si volvemos cero al f de x, dejó de ser una función y ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió esto? ¿Qué es esto para ustedes? ¿Qué tengo que resolver acá? Una Ecuación. Una ecuación. Entonces yo tengo que desarrollar una ecuación de segundo grado. Y nuevamente, tienes que aplicar tu álgebra. Para resolver ecuaciones de segundo grado hay muchos métodos. El más común que emplean todos es el aspa simple, pero no siempre va a salir con el aspa simple. Y si no sale con el aspa simple, ¿a quién recurro? Boniquita. ¿A quién recurro? Uy, ya se olvidaron, ya ves. Ese es el problema. Estos temas exigen que el alumno tenga el conocimiento ahí a la mano de esto. Y el alumno ya se olvidó esto ya. La famosa fórmula general. La famosa fórmula general. Donde al b cuadrado menos 4ac, ¿cómo se le ha denominado? El famoso triangulito. ¿Ese triangulito qué nombre recibe? El famoso discriminante. ¿Sí o no? Si tú estás resolviendo una ecuación de segundo grado y no te sale con el aspa simple, aplícale esta ecuación y ahí sale sí o sí. Por eso se le llama fórmula general. Ahí tiene que salir sí o sí. Si tiene o no tiene soluciones y qué tipo de soluciones tiene. ¿Ok? Más por menos, menos. Y cruzadito, ¿qué nos va a salir? Y cruzadito tiene que salirnos el coeficiente lineal. Tiene que salirnos más 2x. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Entonces, los factores se toman horizontalmente. Ese es otro error que cometen muchos. Como acá se comprueba el aspa para que verificar que está bien factorizado, el producto en aspita debe arrojar el coeficiente lineal. Eso comprueba que has factorizado bien. La regla de signos más por menos, menos verifica que está bien. Los factores se toman horizontalmente y hay alumnos que lo toman así, en aspita. No es correcto. Los factores se toman horizontalmente, señores. Cada uno de ellos se iguala a 0. Y en este caso hay dos puntos de intersección. Entonces el punto menos 5,0, porque recuerda que el y vale 0. Y el punto 3,0. En esos dos puntos intersecta esa función al eje X. ¿Cuál es la clave? Ah, Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. 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 Entonces ahí viene esa teoría que me había salteado. Cuando yo quiero hallar la intersección con el eje X, hemos dicho que el f de X lo hago 0, entonces se convierte en una ecuación.
una ecuación que ya te enseñaron su teoría, el famoso discriminante. ¿Qué pasaba cuando el discriminante era positivo? Decíamos que la ecuación tiene dos raíces reales y diferentes. ¿Qué implica eso en la gráfica? Porque a mí me interesa acá la gráfica. Gráficamente, ¿qué significa? Que la parábola corta el eje X en 2 puntos. Esa es la interpretación que me interesa. En 2 puntos. Ah. La parábola intersecta el eje X en 2 puntos. En las 2 raíces que salen. ¿Estamos de acuerdo? No importa si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que la intersecta en 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Y qué pasaba cuando el discriminante era igual a 0? ¿Los raíces eran iguales? Raíces iguales. ¿Ah? ¿Los raíces eran iguales? Raíces iguales. Las raíces iguales, ¿cierto? 2 raíces iguales. Pero cuando tú interpretas la ecuación dice 2 raíces reales iguales o solución única, así se dice. Es muy diferente hablar de raíces y es muy diferente hablar del conjunto solución. Ya eso les habrá aclarado su profe de álgebra. Entonces aquí tiene 2 raíces reales iguales o solución única. Gráficamente, ¿qué significa para nosotros? Que intersecta el eje X en un solo punto. En geometría, cuando una curva intersecta a otra en un solo punto, se llama tangente. La parábola es tangente al eje X. Ese es otro término que suelen usar en los problemas. La parábola es tangente al eje X. ¿Estamos de acuerdo, mis chicocos? Sí, profe. Sí, profesor. Significa que intersecta el eje X en un solo punto. Entonces, tu ecuación tiene que tener discriminante igual a 0. ¡Sorpresa! Y cuando una ecuación tiene discriminante igual a 0, sorpresa, vas a observar que esa ecuación es un TCP. ¿Qué significa un TCP? No me acuerdo. Claro, esa ecuación de segundo grado se puede convertir en un trinomio cuadrado perfecto. Ese es el detalle. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando el discriminante es negativo o menor que 0? No tiene raíz. No tiene raíces reales, pero sí tiene 2 raíces complejas y conjugadas. Usen bien los términos. Tiene 2 raíces complejas y conjugadas. ¿Por qué ese nombre? Aprovechamos ahí a ver. ¿Qué significa ese nombre? ¿Ah? Dos raíces complejas y conjugadas. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Alguien tiene idea? Háblame. ¿Alguien tiene una idea qué significa eso? Va a tener una raíz de la forma a más bi y va a tener otra raíz de la forma a menos bi. Esta es la notación para representar a los números complejos.
La unidad imaginaria. La unidad de los números complejos. La unidad imaginaria. Algún día, principalmente los que van a ir a ingeniería, esto lo van a ver en la universidad y lo van a ver en su preparación. Entonces, la palabra conjugado significa que un número complejo con el otro se diferencian en el signo de su parte imaginaria. Acá hay una parte real y acá hay una parte imaginaria. ¿Ah? Usan la letra Z para representar a los números complejos. Tiene una parte real y una parte imaginaria. En la parte imaginaria, cuando son conjugadas, es porque solamente se diferencian en el signo de la parte imaginaria. Numéricamente los coeficientes son los mismos, A, B, B. Lo que cambia es el signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Eso es lo que significa. Pero como estamos trabajando en los reales decimos que no tiene raíces reales. Y si no tiene raíces reales, ¿qué significa para nuestra gráfica, para la parábola? La parábola no intersecta al eje de las X. No corta, no intersecta al eje de las X. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Ah? Una cosa es la teoría del punto de vista de ecuación, se interpreta, tiene su interpretación, y nuestra gráfica de la función tiene otra interpretación. Pero están relacionadas con los mismos conceptos de discriminante y todo eso. Muy bien. Chicos, ¿qué nos pide el ejercicio que está acá? Determine el valor de quién. Determine el valor de m de una función real para que el valor mínimo sea 5 tercios. ¿Ah? ¿Qué me están pidiendo? Cuéntame. ¿Qué me están pidiendo? Independiente. Que encuentre el valor de quién. Un término independiente. El valor de m. ¿Pero para qué? Hay una condición. ¿Para qué? Para que el valor mínimo de la función sea 5 tercios. Ah, me está hablando del valor mínimo. ¿Y cómo yo compruebo este valor mínimo? ¿En dónde está localizado el valor mínimo? ¿En dónde se localiza el valor mínimo? Acá. En el K. En el vértice, en la ordenada del vértice. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Por eso te decía yo, ¿cuál es el elemento primordial y que vas a tener que calcularlo siempre en todas las parábolas? En el 99% de los problemas de parábola función cuadrática tienes que conocer el vértice. ¿Estamos de acuerdo? En el 99% de los problemas o ejercicios vas a tener que conocer el vértice. O sea, casi en todos. Casi en todos. ¿Ah? Por ello, hay que saber hallar el vértice. ¿Listo? Lo puedes hallar con la fórmula si quieres. Vamos. Sería menos 2 sobre 2 por 3. ¿Cuánto sale? Menos 1 tercio. ¿Y cómo encuentro el K? Este es el valor mínimo. Este es el que debe salirme 5 tercios. Reemplazando. Vamos a la fórmula.
y reemplazamos el H que has hallado. ¿Estamos, mis chicocos? Profesor, Sí, profesor. Ok. Vamos, ¿cuánto sale? ¿Un tercio queda acá o no? Menos 2 tercios. ¿Está bien? sí, profesor. Sí, Queda profe. negativo 1 tercio, queda 6 tercios. ¿Se me vale 2 o no? Sí, Mm, Exactamente. ¿Se entendió? ¡Yujú! sí, sí, profesor. profe. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué nos dice? Y la respuesta de la Cuéntame, ¿qué nos dice? pasa por el punto 6 ayer en el valor. ¡Ah! No escuché nada. Si la gráfica de la función f de x es igual a 2x cuadrado más x más 5n menos 5 pasa por el punto 3,26, hay el menor valor que toma dicha función. Correcto. Pero si la parábola pasa por ese punto, ¿qué significa? Significa que cuando yo reemplace las coordenadas de ese punto, en la fórmula de la función, debe cumplir con la fórmula. Esto va en el X, acuérdate, la primera va al X, a la variable independiente, y la segunda componente al f de X. Entonces tiene que cumplir con esta ecuación. Vamos a comprobar que cumpla. 26 es igual a 2 por 3 al cuadrado, más X más 5n menos 5. ¿Estamos, mis chicocos? ¡Yujú! Sí, profesor. Listo. Sí, profe. Muy bien. ¿Ves? Más X he puesto y sí me dice todavía. Más 3. A ver. Ya está. Ahora sí, 3 al cuadrado 9 por 2 18 más 3 21. Queda 10 acá. ¿N vale 2 o no? Sí, profesor. Entonces, ¿cómo quedó tu fórmula? Mi fórmula queda 2x cuadrado más x. Si n vale 2, 5 no. Sí, profesor. 5 por 2, 10 menos 5, 5. Y ahora regresamos a lo que hemos venido haciendo. Te piden el menor valor. ¿Y dónde se encuentra el menor valor que toma la función? O sea, su valor mínimo. ¿En dónde? Ah, En nunca. el K. En el K. ¿Correcto? Pero para ello, ¿qué hallamos primero? Usher. Menos 1 sobre 2 por 2. ¿Qué sale? ¿Está bien? ¿Y el K? ¿Cómo hallamos el K? El f de mi El F de menos 1/4. ¿Cómo sería? Acá está ya, ¿no? En esta. 2 por menos 1/4 al cuadrado. Más menos 1/4. Y más 5. Aquí se vuelve un 16, un octavo.
Esto es menos 2 octavos, menos 1 octavo, 40 octavos, 39 octavos. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, clave, Dedo. A ver. durito. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Lo primero que has tenido que hacer, reemplazar. Encuentra la fórmula correcta, completa ya, y aplicas hallar el verbo. ¿Qué dice la 15? Bueno, la 15 es de mi diapositiva, usted es la 5 creo. A ver, ¿qué habíamos hablado acerca de la parábola con su dominio y su rango? Acuérdate. ¿Qué pasa si no la restringen? ¿Es todo lo reales o no? Sí. Listo. Entonces acá me han dado las funciones y no me han restringido nada. Profe, ¿por qué se restringe? Mira, ve. Acá hay un ejercicio donde sí la restringen. Este es el nuevo dominio. Ya me cambiaron el dominio, ya no son los reales. Entonces ahí tengo que actuar de otra manera. ¿Ya? Aquí no han restringido, entonces el dominio es los reales. Para ambas. Ordénalo. Su dominio también los reales. Y acuérdate cuando te estuve explicando al inicio la parte teórica. Para hallar el rango también necesito ¿qué? ¿Qué necesito? Encontrar el, encontrar el vértice. ¿Ah? Dime, ¿esta parabolita abre hacia arriba o hacia abajo? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Háblame. Negativo. Hacia abajo. Hacia abajo. Esta parabolita, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Porque tengo que saber eso. Para la hora que voy a escribir el rango, tengo que saberlo escribir. No se va a escribir igual en los dos casos. Muy bien, ahora sí vamos a hallar el vértice rapidito. ¿Quién es el H menos 4 sobre 2 por menos 1? ¿Quién es el K? Reemplazamos. ¿Cuánto sale? 11 creo. ¿Está bien? El rango desde menos infinito y llega hasta el K. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. H uno
¿Cómo sería ahora el rango acá? Empieza en el 1 y se va hasta el más infinito. ¿Se dieron cuenta que no es lo mismo? ¡Yujú! El primero. De menos infinito hasta 11. El segundo. Desde el 1 hasta el más infinito. ¿Cómo sería? Te piden la intersección. ¿Cómo sería? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.